días. Bueno, quiero comenzar agradeciendo una vez más a nuestra facultad, que como siempre ha tenido bien desempeñar y desplegar este esfuerzo de la séptima jornada que año a año vemos que va tomando muchísimo cuerpo y se ha convertido en uno de los espacios de intercambio de experiencias en el tema de negocios más importantes que tenemos a nivel universitario en el Perú. Entonces, mi reconocimiento a nuestra facultad, a las autoridades de la facultad, a los docentes y coordinadores por este esfuerzo. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, yo estoy en casa, yo estudié aquí hace bastante. Desde el año 2009 soy docente universitario aquí, en nuestra universidad también, en nuestra facultad. Entonces, estamos en casa y no hay muchos protocolos. A mí me toca hablar de una de las líneas de negocio, creo yo, más importantes y más interesantes que tenemos hoy en día, que es la línea de negocios que está relacionada con el medio ambiente. Un área donde me vengo desempeñando hace 16 años y muchas veces venía la gran interrogante de decir, oye, pero si estudiaste negocios, ¿no? Negocios internacionales, ¿qué tiene que ver eso con el medio ambiente? Me tomó algún tiempo darme cuenta que la verdad no es que si tendría o no algo que ver, sino que tiene todo que ver. No existe nada más, yo estudié negocios internacionales y no existe nada más internacional y nada más global que el medio ambiente. Y hoy en día la problemática ambiental se ha convertido en un selector de nichos de mercado cada vez más fuerte, cada vez más importante. Se ha convertido en el nuevo delimitador de parámetros de los negocios internacionales. Y por supuesto, el medio ambiente se ha convertido en el nuevo seleccionador de los mercados. Entonces, si nosotros, como especialistas en negocios, si somos administradores o hacemos negocios internacionales, tenemos que tener en cuenta que el medio ambiente se ha convertido en un factor fundamental para la planificación de los negocios. En ese sentido es que siempre hemos creído en la facultad absolutamente preponderante que la línea medioambiental pueda ser incluida dentro de nuestra currícula. A mí hace algunos años, allá por el año 2011 o 12, con una convocatoria del decano nos pidió, junto con algunos docentes de la facultad, poder desarrollar las líneas ambientales de aquí, y yo tuve la suerte de poder haber cooperado con algunos docentes para la inclusión de la línea verde, la línea ambiental dentro de nuestra currícula. El área de gestión ambiental, negocios, bionegocios y bionegocios internacionales, tuvimos la suerte de implementarla ya hace algunos años. En ese sentido, lo que yo les voy a contar básicamente es parte de mi experiencia, de la experiencia que tengo trabajando, de la experiencia que tengo como docente también. Y dentro de todo este ambiente enorme y gigante que hay en el tema de los negocios internacionales relacionados con el medio ambiente, hay un problema ambiental que considero yo, y coincido con algunos especialistas, que se ha convertido en el problema ambiental más duro por el cual la humanidad está pasando, que es el cambio climático, ¿cierto? Es la variación del clima que hace que todo se mueva, que todo nos afecte. Hace poquito, el sábado pasado, en mi clase de bionegocios, un estudiante me hizo una pregunta bastante interesante. Me preguntó qué tenía que ver, cómo relacionaba al cambio climático con los efectos económicos, ¿no? Y simplemente haciendo un análisis rápido podemos ver que las exportaciones de mango peruana a Estados Unidos en el año 2017 cayeron 38.5%, casi 40%, por efectos del cambio climático, por efectos de que la temporada de cosecha de mango se retrasó y no se pudieron cumplir los contratos de entrega. Solo estoy hablando de uno de los productos de exportación peruanos que se ha convertido en un elemento importantísimo dentro de la cadena productiva del agronegocio en Perú. Entonces, sí afecta y afecta muchísimo.
vamos a hablar un poco, acá tengo muchas diapositivas, yo las voy a dejar aquí, tengo algunos videos también, los voy a dejar para que puedan socializarlo. No vamos a tener tiempo en una hora de hablar todo esto, solo desarrollamos en el diplomado que estamos dictando ahora en la universidad, lo desarrollamos en algunos meses. Entonces vamos a condensar un poquito y luego al final podemos abrir para charlar, ¿no? Una de las cosas que a mí siempre me toca hacer es poder que podamos definir un poco el cambio climático, ¿no? Hay un montón de problemas ambientales que pueden sonar parecidos, pero no es cambio climático, ¿no? Como el orificio en la capa de ozono, muchos creen que el ozono tiene algo que ver con el cambio climático, ¿no? El ozono es la separación de ozono, si ustedes recuerdan sus clases de química, es O3, quiere decir 3 moléculas de oxígeno juntas, y que son la gran barrera, el gran bloqueador solar que tiene la Tierra, ¿no es cierto? Y que evita que los rayos ultravioletas del Sol entren de manera fuerte y directa, pero que no tiene nada que ver con cambio climático, ¿no? El orificio de la capa de ozono se generó en la década de los 70s y 80, la masificación del uso de los gases CFC dentro de los aerosoles, ¿no? Hoy en día ya no se utilizan más, pero no tiene nada que ver con cambio climático. Otro concepto que suele confundirse mucho con cambio climático es el fenómeno de la lluvia ácida, ¿no? Cuando las emisiones suben a la atmósfera, se mezclan con las nubes, y cuando hay precipitaciones pluviales, o sea, lluvia, caen disueltos los elementos químicos tóxicos de las emisiones, caen disueltos en la lluvia. En Lima no sentimos esto, vivimos en un desierto, no llueve, pero para el medio ambiente no hay fronteras, ¿no es cierto? Lo que emitimos aquí en Lima probablemente debe estar cayendo en la Amazonía o en los Andes peruanos, pero igual, lluvia ácida no tiene nada que ver con cambio climático. Hay que empezar definiendo y aclarando un concepto, que es el concepto de efecto invernadero natural. Es el efecto que le permite a la Tierra tener una temperatura adecuada, ¿ya? Una temperatura adecuada para la vida. Se dice que el promedio de la temperatura en la Tierra es 14.6 a 15 grados centígrados. Sí, pero dicen, sí, pero me voy a Iquitos y hace 40, me voy a Puno en invierno y hace menos 20. Sí, la temperatura promedio en la Tierra es más o menos 15 grados centígrados, que hace que la Tierra sea un lugar apropiado para la vida, ¿no? Entonces, el efecto invernadero natural es el conjunto de gases de efecto invernadero normales que están en la atmósfera y trabajan como un invernadero. Si hemos viajado por la carretera y hemos visto estas cositas que son invernaderos, generan un microclima dentro del invernadero para que algún tipo de especie vegetal se desarrolle sin sufrir las inclemencias exageradas del clima, frío excesivo o calor excesivo, ¿no? Entonces, más o menos pasa eso. El efecto invernadero natural es lo que permite que la Tierra permanezca con una temperatura promedio. Son la estructura de gases en la atmósfera que permiten que la Tierra permanezca con una temperatura promedio. Me voy a ir directo a los gráficos para entender esto, no voy a estar mucho en la teoría. Y más o menos funciona así el efecto invernadero natural. El Sol emite radiación, es decir, rayos, ¿no? Rayos de onda larga. Esos rayos ingresan a la Tierra, esos rayos calientan los océanos y calientan los océanos y calientan el suelo. Una vez que ingresan a la Tierra, después de hacer el impacto, estos rebotan y vuelven a salir hacia la atmósfera, ¿ok? Pero sin embargo, ya al calentarnos, el efecto invernadero natural hace que cierta parte, cierta cantidad de ese calor se mantenga en la Tierra. Eso es lo que pasa en el efecto invernadero normal, ¿ok? Entonces tampoco confundir efecto invernadero solamente con cambio climático, pero vamos a ir por partes de manera rápida. Entonces más o menos esto pasa. Si no tendríamos eso, si no tendríamos el efecto invernadero, la totalidad de la radiación solar volvería al espacio y seríamos un planeta frío de más o menos menos 18 grados centígrados en promedio, ¿ok? Bien, ¿y qué es el calentamiento global? Si hemos definido qué es el efecto invernadero normal, bueno,
el calentamiento global se genera básicamente por la sobredimensión del efecto invernadero natural, es decir, la exagerada acción del efecto invernadero natural. ¿Y cómo se genera esto? ¿Por qué se genera esto? Básicamente por la emisión de gases de efecto invernadero, se denominan gases GEI. ¿Y cuáles son estos gases de efecto invernadero? Son los gases básicamente producidos por el ser humano, en su gran mayoría producidos por la quema de combustibles fósiles, gasolina, petróleo, gas, ¿no es cierto? Y después otros gases conexos a la actividad humana, como el metano, que se produce por la descomposición de los desechos o los residuos orgánicos, óxido nitroso, que se produce, por ejemplo, cuando se utilizan pesticidas químicos o fertilizantes químicos en la agricultura, y después otro tipo de gases que tienen que ver, que están relacionados con la industria. ¿Y cómo así? ¿Cómo pasa esto? Todo el mundo ha ido a un grifo, ¿no es cierto?, a cargar combustible con el carro del papá, del tío o la combi, ¿no es cierto? Y han visto que aquí en Perú le decimos que le ponga, no preguntamos en Perú la cantidad, ¿no? En Perú se mide por plata cuando uno va al grifo. Le dice, ponle 10 soles, ponle 30 soles, ponle 40 soles. No decimos ponle 5 galones, ponle 8 galones, ¿no? La plata que tenemos es la plata que entra al carro. Más o menos, para que tengan una idea, la unidad de medida de combustible en el Perú es el galón, ¿no es cierto? Más o menos 3.8 litros. Digo esto porque en otros países es solamente por litro. En Estados Unidos es por litro, en Brasil es por litro, en Perú es por galón. Entonces, la gasolina tiene un peso. Entonces, si nosotros le metemos un galón de gasolina a nuestro carro, no le estamos metiendo solamente líquido, le estamos metiendo peso, ¿no es cierto? Entonces, un galón de gasolina pesa más o menos 4.5 kilos, 4.4 de una gasolina regular, ¿ok? Las gasolinas que son más procesadas pesan un poquito menos, ¿no? 95 es un poquitito menos que la de 90, pero la diferencia es bastante poca. Pero digamos, si nosotros le echamos 10 galones de combustible a nuestro carro, le estamos poniendo 45 kilos de gasolina, ¿ya? Y después de 2 días o 3 días andando, vemos que ya no tenemos gasolina. Entonces esos 45 kilos desaparecieron de nuestro tanque. Y aquí tenemos que preguntar, ¿qué pasó? ¿Vino Mandrake el mago y los desapareció? ¿Dónde están esos 45 kilos de gasolina? Acuérdense de sus clases de química. La materia no desaparece, solo se transforma. Entonces, la gasolina de estar en estado líquido, con un peso de 45 kilos, pasa por efecto de la combustión a estado gaseoso, ¿no?, en CO2 o dióxido de carbono. Entonces, de tener 45 kilos de gasolina en estado líquido, hemos convertido 45 kilos de CO2. Y esos 45 kilos de CO2, ¿a dónde suben? A la atmósfera. O sea, no es que ya no tenemos gasolina y la gasolina desapareció. La gasolina se transformó, dejó de estar en estado líquido, se pasó a estado gaseoso, pero el peso es el mismo. Entonces, en esos 10 galones que le hemos metido de gasolina a nuestro automóvil, hemos emitido nosotros más o menos 45 kilos también de CO2 que han ido a la atmósfera. Ese CO2 que hemos emitido nosotros es un gas GEI, un gas de efecto invernadero. Y ese gas de efecto invernadero tampoco desaparece por arte de magia. Que no lo veamos no quiere decir que no está. Sube a la atmósfera, la capa atmosférica más o menos a 46, 47 kilómetros arriba de nosotros, y se queda allí por mucho tiempo. Hay gases de efecto invernadero que son mucho más densos o mucho más nocivos o tienen mayor global warming potential o potencial de calentamiento global que otros. El CO2 es el que menos potencial de calentamiento global tiene, pero es el que más se emite en volumen. El metano, por ejemplo, es 21 veces más denso que el CO2. Entonces esto más o menos haría que una tonelada de gas metano emitida a la atmósfera equivale a 21 toneladas de CO2 emitida a la atmósfera y que se quedan allá arriba. Entonces estos gases de efecto invernadero, vamos a pasar la teoría rápido, estos gases de efecto invernadero se quedan en la atmósfera engrosando la capa atmosférica y sobredimensionando el efecto invernadero natural.
Entonces, la capa atmosférica se convierte como en una pared, como en un colchón denso que evita que los rayos del Sol, recuerdan que tocaban la Tierra y luego rebotaban y se iban a la atmósfera, evitan que estos sigan su camino hacia la atmósfera, hacia el espacio, rebotan allí y vuelven a entrar, empezando a recalentarnos. Entonces podemos decir que el calentamiento global, ¿no es cierto?, eso hace que nos calentemos. Y ese calentamiento global es el que genera el cambio climático. O sea, que la Tierra se sobrecaliente genera que haya una modificación en el clima. Yo recuerdo cuando era pequeño, era más chico, que el fenómeno del Niño en nuestro país, y seguro acá mis colegas profesores casi contemporáneos conmigo recordarán también, que el fenómeno del Niño era eso, un fenómeno, es decir, era un hecho aislado. Miren lo que significa fenómeno en el diccionario. Era un hecho no constante, era un hecho raro, era un hecho que pasaba generalmente. Yo recuerdo, hubo uno, yo era chico aún, allá por los años 80, 82, 83, y después no hubo uno hasta los 90, ¿no es cierto? Entonces, ciclos más o menos de 12 a 13 años que se repetía el fenómeno del Niño. Eso era el fenómeno del Niño cada cierto tiempo. Bueno, la generación de ustedes les ha tocado ver fenómenos de Niño bianuales o anuales. Eso no pasaba en mi generación. Nosotros veíamos fenómenos del Niño cada 10 a 12 años. Ustedes lo están viendo anuales. Desde el 2010 hasta ahora hemos tenido casi un fenómeno del Niño cada 18 meses. Uno peor que otro. ¿Ok? Entonces, entender que el sobrecalentamiento de la Tierra es lo que genera, obviamente, la modificación de la temperatura y el cambio en el clima. Entonces, este gráfico es un gráfico que fue preparado por el Panel Intergubernamental para Cambio Climático de las Naciones Unidas, que muestra más o menos esto que estoy hablando sobre qué es el efecto invernadero natural y qué es cuál es el efecto invernadero sobredimensionado, ¿no? Hacia el lado derecho de ustedes, aquí podemos ver, el Sol emite los rayos que penetran a la Tierra, calientan, impactan en el océano y en el suelo, y una vez que han impactado, vuelven hacia la atmósfera, ¿no? Acá hay un poco más de especificaciones en qué tipo de onda, cuántos tipos de watts por metro cuadrado, etc. No voy a entrar en eso, pero más o menos se ve que los rayos vuelven hacia su izquierda, hacia este lado. Pueden ver las flechas en color rojo, es para identificar un poco qué pasa cuando hay este sobredimensionamiento de la capa atmosférica por los gases de efecto invernadero. El Sol entra a la Tierra, calienta, la Tierra calienta el océano, calienta el suelo, los rayos vuelven a salir, pero como la franja se volvió más espesa, como la capa atmosférica está más espesa, rebotan y vuelven a ingresar a la Tierra recalentándonos. Entonces, ese es el fenómeno un poquito para entenderlo, ¿no? Otro gráfico también de Naciones Unidas para entender un poco más esto. Aquí lo que pasaría normalmente, lo que debería pasar normalmente con el efecto invernadero, y aquí cuando este efecto invernadero está sobredimensionado. ¿Okay? En este gráfico también del IPCC, el Panel Intergubernamental, podemos ver hacia el planeta en color celeste, es lo que pasaría normalmente en el efecto invernadero. Los rayos del Sol ingresan a la Tierra, calientan la Tierra y luego rebotan y salen, ¿no? Aquí no, aquí en el lado derecho es lo que pasa con el efecto de la acción humana en el calentamiento global. Tenemos una sobredimensión de la capa atmosférica, entra los rayos del Sol y los rayos que tenían que rebotar e irse no lo hacen sino vuelven a la Tierra. Entonces, generando una especie de un efecto de olla de presión. Un poco más de lo mismo. Entonces, ¿qué genera esto, este engrosamiento? Ya dijimos los gases GEI, gases de efecto invernadero. Las Naciones Unidas, en el año 1997, en el Protocolo de Kioto, reconoció la existencia de 53 gases de efecto invernadero producidos por el hombre, ¿no? Si bien es cierto, también hay algunos de ellos que son naturales, pero la producción de CO2 y metano natural no afecta, es tan mínima que no mueve las estadísticas del cambio climático.
Entonces, tenemos que de esos 53 tipos, los 6 más comunes y los 6 grandes responsables, básicamente, son estos de aquí, producidos directamente por la actividad humana: dióxido de carbono, combustión, ¿okay? Autos. Todos hemos contribuido el día de hoy aquí a emitir gases de efecto invernadero de alguna u otra manera, salvo alguien que haya venido en bicicleta, ¿no? Gases metano, todos hemos contribuido aquí hoy, no me cabe duda, si han entrado al baño antes de venir, todos hemos contribuido a la generación de gas metano, de alguna manera. Entonces, el gas metano se produce por la descomposición de residuos orgánicos, tanto de residuos de la basura como residuos humanos o de animales, ¿no? Las bacterias se comen los residuos orgánicos y las bacterias generan gas. El óxido nitroso, ya lo dije, básicamente responsable es la agricultura, cuando se utilizan abonos químicos o pesticidas químicos, ¿no? Entonces, y el resto ya son gases duros, gases pesados que tienen que ver con la industria. Y estos gases, estos 53 gases, la ONU los puso en una lista, empezando de el que tiene menos potencial de calentamiento global hacia el que tiene más, ¿no es cierto? Como dijimos, el que tiene menos potencial de calentamiento global es el dióxido de carbono, sin embargo es el que más se emite en masa. Esto es más o menos la proporción. En celeste, la proporción de emisión de dióxido de carbono del mundo, ¿no? Y metano. Si ustedes pueden ver, entre dióxido de carbono y metano es casi la totalidad de la emisión de gases de efecto invernadero. ¿Qué quiere decir? Que si el mundo quiere luchar efectivamente contra el cambio climático, son estos dos gases que tienen que dejar de emitirse o parar de emitirse. ¿Quiénes son los países que más emiten gases de efecto invernadero? Hasta hace unos 8 años, Estados Unidos era el campeón, de lejos. Estados Unidos era el país que más gases de efecto invernadero emitía. Sin embargo, desde hace unos 8 años, el gran campeón de lejos se convirtió en China. China es el país que más gases de efecto invernadero emite en el mundo. Solamente China emite más del 25% de los gases de efecto invernadero del mundo. Un país, una nación, es la responsable de un cuarto de la problemática climática en el mundo, ¿no? O sea, entender eso un poco. Este es el top 10 de los más cochinos, si quieren decirlo así, de los países que más gases de efecto invernadero emiten. Estados Unidos con el 14%. Estas son cifras actualizadas al año 2016. No tenemos cifras actualizadas aún, pero sinceramente yo no creo que esto haya variado mucho, hacia la baja por lo menos no. La Unión Europea, que es interesante analizar porque están todos los países de la Unión Europea, hay 26 países, entonces digamos que como que es aceptable, ¿no? India, Rusia, Japón, Brasil, Indonesia, México, Irán. En este top 10 están solo 2 latinoamericanos, Brasil y México. Perú, por supuesto, ni figura. Nuestro nivel de emisiones es bajísimo. El nivel de emisiones que Perú tiene en el mundo es sumamente bajo, no llegamos ni al 0.8%, bajísimo. La principal fuente de emisión de gases de efecto invernadero en Perú, primero son la combustión y segundo el tema de la deforestación en la Amazonía, pero realmente la contribución que tenemos como país hacia el cambio climático es bastante baja. Sin embargo, somos uno de los países que más consecuencias hemos recibido. O sea, miren esa paradoja. Eso se llama responsabilidades comunes pero diferenciadas. ¿Todos tenemos responsabilidad en el cambio climático? Sí, pero hay otros que tienen más responsabilidad que nosotros, ¿no? Este gráfico es súper interesante, porque este gráfico muestra con mucha claridad lo que estoy diciendo, ¿no? Nos muestra el top 10 de los usos. Entonces, si ustedes ven en el centro, la bolita del medio, que dice All Emissions, el total de emisiones, ¿ya? Miren aquí el top 10. Miren el top 10. Entonces, miren la totalidad de la torta. Este top 10 se come casi toda la torta, es responsable de casi de la preparación de toda la torta.
Y others tienen este pedacito, los otros, que ahí estamos, y nosotros ni nos vemos aquí, ¿no? Pero más o menos. Y China, ¿por qué emite estos gases? ¿En dónde están sus principales, se llama, ojo con esto, fuentes de emisión? ¿Dónde están sus principales fuentes de emisión? En producción de energía, obvio. China en su desarrollo industrial necesita mucha energía. Entonces, quiere decir que no le da abasto a China su producción de energía limpia, es decir, hidroeléctrica o energía solar. Entonces tiene que acudir a la generación de energía a través de plantas generadoras que funcionan con combustible fósil, ¿no? En industria y en agricultura son sus principales tres fuentes de emisión. Agricultura entendible, ¿no? Antes de comer a 1.400 millones de personas no debe ser fácil, pero genera eso. Estados Unidos principalmente en generación de energía y agricultura. La Unión Europea, sus 28 países, aquí sí no está actualizado porque ya Inglaterra se fue, entonces hay 27. ¿Okay? India, igual energía y agricultura, Rusia, energía prácticamente, Japón, energía, Brasil, energía y agricultura, y así sucesivamente. Entonces esto nos muestra que 10 países, los 10 países del mundo, son los grandes generadores de la problemática ambiental, ¿ya? Pero no son los que sufren los embates ambientales. Qué paradoja, ¿no es cierto? Lo sufrimos países como nosotros. Perú es considerado el tercer país más vulnerable frente al impacto del cambio climático. Ya vamos a ver por qué. Ya también, el panel intergubernamental para cambio climático en el año 2001 anunciaba que en América Latina íbamos a tener efectos del cambio climático bastante fuertes, y ya pronosticaba allá en el año 2001 que cada vez más íbamos a tener presencia del fenómeno del Niño cada vez más constante por el aumento de la temperatura de nuestro mar. Algunos impactos reales del cambio climático en salud. Si ustedes leen noticias, han visto que cada vez más, esto no lo sufrimos mucho en Lima, pero en provincias sí, cada vez más es más difícil luchar contra el dengue, ¿no es cierto? ¿Y por qué? Si solo es un mosquito. Bueno, es un mosquito que en los últimos 10 años ha mutado 11 veces. Entonces cada vez es más difícil luchar contra él porque el insecticida que utilizas hoy, de repente ya no lo mata mañana. Entonces es un problema el tema de mutaciones. El tema de agricultura, pérdida de bosque, y acá algo que sí nos afecta a nosotros como costeros, digamos, ¿no? como país litoráneo. Ya la franja litoránea peruana siempre ha sido muy estrecha, porque nosotros vivimos en el Pacífico Sur, nosotros no tenemos las costas atlánticas donde tenemos medio kilómetro de playa, ¿no? Las playas son bastante angostas. Y ya se puede ver algo que se llama erosión de las playas. Si ustedes han ido hace poquito a Trujillo y pueden haber visitado su emblemática playa de Huanchaco, han visto que Huanchaco casi ya no existe como playa, ¿no? Tienen la pista y tienen el mar y unas cuantas roquitas. Antes, hace muchos años, había un poquito de arena. Bueno, ya se empieza a ver en nuestro litoral pérdida de franja costera. Sin duda, la pobreza es un elemento fundamental en nuestros países para soportar los efectos del cambio climático, ¿no? Aquí algunas imágenes que muestran, seguramente ya las han visto, efectos del cambio climático, pero lo recuerdo mucho que a mí me tocó dar una conferencia sobre el cambio climático hace bastante tiempo, más o menos por el año 2009, y yo mostré esta diapositiva. Entonces, allá en el año 2009 me dijeron que estaba loco y yo veía la cara de la gente que me escuchaba decir que era un alarmista, ¿no? El Banco Central de Reserva del Perú calculó pérdidas hasta por 855.000 millones de dólares por efecto del cambio climático hasta el año 2050. En ese momento, en el año 2009, cerca de 7 veces el PBI del Perú. Entonces me decían que estaba, que me había fumado para haber puesto esa cifra. Bueno, resulta que yo nada. Este es el titular del diario El Comercio. Si ustedes pueden leer aquí, dice martes 8 de septiembre del año 2009, ¿leen? En el 2009, el Banco Central de Reserva, que es el órgano que
analiza, que ve, que guía, que direcciona la política monetaria nuestra, presentó un informe que obviamente yo sé que muy pocas de nuestras autoridades han leído, ¿ok? En el 2009, el propio Banco Central de Reserva, que es un órgano no especialista en estas cosas, sino en materia económica, calculaba que el Perú iba a perder 855.000 millones de dólares por efecto del cambio climático. Yo creo, modestia aparte, que esta cifra va a ser mucho mayor, así como vamos, ¿no? Entonces, ¿qué decía este titular del Comercio? Pérdidas se calculan en 6 o 7 veces el PBI entre el 2009 y el 2050, y han pasado 10 años desde este titular. Habrá más lluvias, no sé si a alguien le suena eso, ¿le suena? ¿Han visto las noticias? Que hay más lluvias, ¿no es cierto? Eso ya en el 2009 estaba informado. Sequías, desbordes de ríos, no sé si han visto que hay desbordes de ríos, ¿sí? Bueno, en el 2009 ya un órgano económico del Perú, una institución económica del Perú ya lo decía, ya decía que iba a pasar, ¿ok? Pérdida de cosechas, empecé hablando del tema del mango, ¿se acuerdan? ¿No? 78.5% menos mango a Estados Unidos, ¿ya? Y falta de agua potable. Bueno, esto ya lo decía el órgano, uno de los órganos en materia económica más importantes de nuestro país en el año 2009. Es decir, alertándonos, relacionando no solamente el impacto del cambio climático en el Perú con temas que tengan que ver con medio ambiente, sino con temas que tengan que ver con nuestra economía como país. Los efectos del cambio climático en nuestro país le han hecho perder competitividad dura, competitividad severa. No tenemos ya carreteras, si ya eran malas, después de estas lluvias no hay. O sea, si antes teníamos carreteras malas, después de estas lluvias, sálvese quien pueda. A mí por mi trabajo me toca movilizarme muchísimo en carretera y por la carretera central. Eso no es carretera central, es una trocha central, ¿no es cierto? Y después de estos fenómenos climatológicos es realmente complicado. Y perdemos competitividad porque ¿dónde está nuestra producción agrícola? ¿Dónde está el abastecimiento de nuestra capital? Y temas tan banales como que el Pastoruri ya no tiene nieve, entonces antes se esquiaban en Pastoruri, ya no vienen a esquiar, ahora que van a hacer mapel porque es pura piedra, ¿no? Entonces es una situación que nos deja como país, nos está haciendo perder competitividad frente a otras economías. Recuerden, el turismo es exportación de servicios, ¿no? Entonces estamos perdiendo competitividad en procesos de exportación de servicios. Este es un cuadrito que una ONG inglesa que se llama Oxfam publicó allá por el año 2010, si no me equivoco, ya también informando región por región qué iba a ser el efecto del cambio climático. Como habíamos dicho, la deforestación es uno de los principales emisores de los gases de efecto invernadero del Perú. Sin embargo, nuestra contribución mundial es bastante baja y casi nula, ¿no? Y acá quería empezar, les había dicho que entre el año 2010 aquí tenemos prácticamente un fenómeno del Niño anual, ¿no? Cosa que no pasaba cuando yo tenía la edad de ustedes. Ahora sí, ustedes han visto mucho más fenómenos del Niño que sus padres, ¿no? Y que sus abuelos, por cierto. Recuerdo mucho, a mí me tocó la clase, me acuerdo justo en esta época, y analizamos qué había pasado en Machu Picchu en 2010. Ustedes quizás aún están en el colegio, eran pequeños, pero en 2010 hubo un gran desborde de los ríos que rodean Machu Picchu, ¿no es cierto? Quedó aislado Machu Picchu, no había por dónde salir de Machu Picchu. Se quedaron 6.500 turistas aislados en Machu Picchu. El Perú no estaba preparado para esto, no había helicóptero para sacarlo, había pasado una semana, no había comida, no había agua. Una botellita de agua en Machu Picchu de este tamaño en esa época, después de este fenómeno están vendiendo en $20, ¿no? Para poder sacar plata del cajero a los turistas les cobraban cupos, una desgracia ambiental, económica, social, moral,
y nos reflejó como nación que efectivamente no estamos preparados para afrontar problemas climatológicos. El fenómeno del niño costero, eso sí lo recuerdan, hace poquito, hace un poquito más de 2 años, ¿no? ¿Se acuerdan de estas imágenes? ¿No? Bueno, y es interesante mencionar esto porque ya desde el 2010 el Instituto Nacional de Estadística e Informática, el INEI, reconoció que estos fenómenos climatológicos se debían a impactos por el calentamiento global. ¿Ok? Bien, ya hemos hablado de desgracias, hablemos de cosas positivas. Toda crisis, toda problemática siempre trae alternativas interesantes, siempre trae alternativas importantes. Y si nosotros, que vamos a ser especialistas en empresas, especialistas en negocios, tenemos que tener la capacidad de oler, de olfatear, de crear dentro de las crisis nuevas opciones y nuevas visiones para que podamos desarrollarnos. ¿El cambio climático trae oportunidades económicas? Sí, y muchas. Más aún después de la firma del Acuerdo de París en el año 2015, diciembre de 2015. ¿Por qué? Porque en el mundo se va a formar una bolsa de más o menos 100.000 millones de dólares para potenciar proyectos de mitigación al cambio climático en países en vías de desarrollo como el de nosotros. Entonces, ¿hay oportunidades? Sí, muchas. A nivel de proyectos, a nivel privado, sí. No voy a centrarme por tema de tiempo, estamos casi volando en el tiempo, no voy a centrarme mucho en el marco que nos pone, que nos va a normalizar, digamos, en el tema de estas oportunidades. Voy a ir al grano. Bien. Ustedes seguro se han llevado a gestión ambiental o bionegocios o algo parecido, van a llegar, habrán escuchado de el comercio de carbono, ¿no es cierto? Bonos de carbono, le dicen algunos, ¿no? Entonces yo voy a mencionarles algunas oportunidades de negocios que ha generado este fenómeno climatológico para países como nosotros, ¿no? Entonces, ¿qué son los mercados de carbono? Ya, vamos a intentar explicar rapidito qué es un bono de carbono o un crédito de carbono o un certificado de emisión reducida, que es el nombre oficial de un bono de carbono. Bono de carbono es tu chapa, ¿ya? Es certificado de emisión reducida, CER. El certificado de emisión reducida o bono de carbono es el equivalente a 1 tonelada de CO2 no emitida o secuestrada o retirada de la atmósfera. ¿Ok? Es decir, si yo hago un proyecto y mi proyecto demuestra que este proyecto que estoy haciendo deja de emitir 100 toneladas de CO2, yo puedo hacer con algunos procesos que me reconozcan que soy propietario de 100 bonos de carbono. Cada bono de carbono o cada certificado de emisión reducida equivale a 1 tonelada de carbono no emitida o secuestrada, ¿sí? Pero si ya está arriba, ¿cómo la saco? Acuérdense de sus clases de ciencias naturales, fotosíntesis, ¿no es cierto? Las plantitas que chupan del ambiente para hacer energía, hacer fotosíntesis, CO2, muy bien, bingo, exacto. Entonces, son los dos mecanismos para generar certificados de emisiones reducidas y bonos de carbono: la no emisión y el secuestro de carbono, ¿no? Entonces, y existen 2 mercados donde podemos comercializar estos bonos. Estos bonos tienen un precio, ¿ya? Entonces, imagínense que son acciones empresariales o acciones al portador. Tienen una validad y tienen un precio. La validad varía dependiendo del tipo de proyectos que tenemos. Puede ser 5, 15, hasta 21 años. Si es reforestación, puede ser hasta 30, ¿no? Y ese bono de carbono, yo lo puedo comprar o lo puedo vender. ¿Y a quién le interesaría comprar y vender bonos de carbono? Le interesaría comprar y vender bonos de carbono a empresas que quieran neutralizar su nivel de emisiones, ¿no es cierto? Reducir su nivel de emisiones, o a gobiernos o a instituciones públicas que necesiten
comprar, que estén obligados a comprar. ¿Quiénes están obligados a comprar? Los países del anexo 1 del protocolo de Kioto. ¿Y quiénes son? Los países desarrollados, que son no solamente estos 10 que hemos visto, sino son más o menos 50 países desarrollados que ellos tienen la obligación de comprar bonos de carbono. Los bonos de carbono se producen ¿en dónde? En los países en vías de desarrollo. Ok, pero si tengo un proyecto en Alemania que no emite CO2, es válido y es genial, pero ese proyecto no va a emitir bonos de carbono comercializables. Los bonos de carbono comercializables solo se emiten en países en vías de desarrollo. Eso fue normalizado en el protocolo Kioto de 1997. ¿Okay? ¿Y cómo podemos hacer este tipo de bonos de carbono? ¿Dónde los podemos comercializar? Existen dos mercados, ¿ya? El mercado, si lo quieren llamar así, regulado por Naciones Unidas, o mercado oficial de Naciones Unidas, donde los bonos de carbono vienen producto de proyectos que se llaman proyectos de mecanismo de desarrollo limpio, proyectos MDL, que son proyectos grandes de no emisión o secuestro de carbono, ¿no? Proyectos, por ejemplo, de captación de metano en un relleno sanitario. En un relleno sanitario se tierra la basura, se tapa la basura y genera gas metano porque se está descomponiendo normalmente. Entonces, este tipo de proyectos succiona el gas metano y evita que vaya a la atmósfera, y generalmente se hace electricidad por un proceso de quemado de ese gas metano y de recaptura del CO2 para mover turbinas que generan electricidad. Se calcula cuánto CO2 se deja de emitir, se valida esa no emisión. Al validar esa nueva emisión se convierten en bonos de carbono y le permiten al empresario venderlos, y con esa venta o financiar su proyecto o ganar plata. En Lima tenemos un muy buen ejemplo, que es el relleno sanitario de Guaycoloro, que pertenece a una empresa privada que se llama Petromás, ¿no? Ellos, además de cobrarle un montón de plata a los municipios por enterrar su basura, ganan más plata aún vendiendo bonos de carbono en el mercado regulado por Naciones Unidas. ¿Ya? Estos bonos de carbono provenientes de proyectos MDL cuestan un poco más, ¿ya? Sí, es verdad, cuestan un poco más, porque el proceso de llegar a tener un bono de carbono con proyecto MDL es bastante más caro. Existen, esta es una foto de Petromás, ¿ya? Y existe también otro mercado, que es el mercado voluntario. Ya hablamos del mercado regulado por Naciones Unidas y el mercado voluntario. El mercado voluntario es donde se comercializan bonos de carbono que no provienen de proyectos MDL, de mecanismos de desarrollo limpio. Vienen de proyectos privados o pequeños, ¿no? Que generalmente son de forestación o reforestación. ¿Entienden la diferencia de forestar y reforestar? ¿Sí? Forestar es sembrar árboles donde nunca había árboles, y reforestar es ponerlos donde había y se quitaron, ¿ya? Entonces, generalmente los bonos de carbono que se comercializan en el mercado voluntario son bonos de carbono que son producto de proyectos de reforestación o forestación. Quienes compran estos bonos de carbono, que son más baratos, generalmente las empresas como nosotros, que necesitamos mitigar nuestro impacto en el medio ambiente. Proyectos de energía limpia, generación de energía limpia, también generan bonos de carbono, ¿no es cierto? Energía solar, energía eólica, hidroeléctrica. Esta es una fotito de la central hidroeléctrica de Machu Picchu. La última turbina, que es esta de aquí, ¿no? Aquí ven este pescadito, ¿ya? La última turbina fue financiada íntegramente con la generación de emisión de bonos de carbono en la central hidroeléctrica de Machu Picchu. ¿Por qué no se hizo ampliaciones de esa misma manera? No lo sé. Esto es un tema para conversarlo en un diplomado entero. ¿Qué pasa con China? No lo vamos a hacer ahora. Es largo de analizar China. China es un caso complejo. Bien, entonces eso era básicamente, y acá quería mostrarles algunas cosas. Bien, el protocolo de Kioto fue renovado, fue cambiado por el Acuerdo de París en el año 2015. Y el Acuerdo de París incluyó algunas cosas bien interesantes que
el protocolo de Kioto. Una de las cosas más importantes es esta. El Acuerdo de París dice, fija que los países desarrollados deben contribuir a financiar la mitigación y adaptación de los estados en desarrollo. ¿Okay? Mitigación y adaptación. Mitigar es intentar frenar un poco el choque y adaptación es tratar de adaptarnos al impacto que ya no va a ser revertido, ¿no? Los países ricos deberán movilizar un mínimo de $100.000 millones al año hasta el año 2020 para apoyar la mitigación y adaptación al cambio climático en países en desarrollo. ¿Okay? Y esto se va a revisar cada 5 años. ¿Qué quiere decir? Que va a haber un fondo mundial desde el año 2020 a donde los países en vías de desarrollo como nosotros vamos a poder acceder a apalancar o financiar proyectos que tengan que ver con mitigación y adaptación al cambio climático. El Acuerdo de París identifica la necesidad de poner en marcha lo que es llamado mecanismos de pérdidas y daños asociados al cambio climático. Y el Protocolo de Kioto reconoció algo que se llamó responsabilidades comunes y diferenciadas, que es, ¿todos tenemos algo que ver con el cambio climático? Sí, todos, pero hay otros que tienen que ver más que nosotros, ¿ya? Y el Protocolo de París va un poco más allá y ya pone el término de pérdidas y daños asociados, es decir, que yo ya puedo demostrar como nación que he tenido pérdidas y daños directamente asociadas a los efectos del cambio climático. Bien, el Protocolo de París ya tuvo algunas reglas claras, es vinculante, es decir, tienen el término vinculante, han llevado los que estudian negocios, tratados y convenios internacionales. ¿Se acuerdan? ¿Qué es vinculante? ¿Qué es vinculante? ¿Qué significa el término vinculante? Vinculante es de obligatorio cumplimiento por el país signatario. ¿Ok? Es decir, si el país firma y su Congreso lo aprueba, yo tengo que cumplir obligatoriamente lo que allí dice. Bueno, y todo esto se analiza anualmente en las COPs, ¿no es cierto?, en las conferencias de las partes. Parte, el lenguaje de Naciones Unidas, significa país miembro, ¿ok? Entonces, conferencia de las partes, ¿se acuerdan que tuvimos una aquí en Perú, no? Bien, otra oportunidad de negocio importantísima es la medición de huella de carbono, ¿cierto? Cada vez más las empresas, las industrias, las instituciones están midiendo cuánto es su contribución al efecto invernadero, cuántas toneladas emito yo haciendo mi actividad económica al efecto invernadero, ¿no es cierto? Y tengo que medirla, saberla, contabilizarla para ver qué hago para disminuir o para compensar, ¿verdad? No voy a meterme mucho a la teoría, pero hasta lo ideal es que cada vez más las empresas, las industrias están yendo hacia lo que es carbono neutral, ¿no es cierto? ¿Y qué es carbono neutral? Es cuando el balance de nuestro nivel de emisiones con nuestro nivel de disminución o compensación nos da cero. Entonces, este es un gráfico que le pertenece a una empresa española y que más o menos dice eso: hacemos el inventario, es decir, contamos cuántos gases emitimos al año haciendo nuestra actividad económica. Si soy una empresa, si soy una industria, si soy una empresa que produzco algo, si soy una empresa de servicios como las nuestras, etc., ¿no? Luego, sabiendo y conociendo mi inventario, yo puedo hacer estrategias de reducción. Por ejemplo, aquí ya tenemos en Santa Anita construcciones inteligentes que tienen más luz, que ocupan menos electricidad, ¿no es cierto?, que en los pabellones antiguos, etc. Parte del material de la construcción que se utilizó aquí fue material con padrones de construcción LED, construcción inteligente, etc. Y una vez que reduzco aquello que no puedo reducir más, que ya no puedo, no tengo cómo reducirlo, yo lo compenso. ¿Y cómo lo compenso? Comprando bonos de carbono. Por ejemplo, si yo produzco 100 toneladas de carbono al año y haciendo mecanismos para reducir, logro reducir 50 y ya solo 50 no puedo reducir, pues compraré 50 bonos de carbono para que me ayuden a compensar esas 50 toneladas y puedo decir que soy una empresa carbono neutral. ¿Y qué tiene que ver eso con los negocios? ¿Qué tiene que ver? Bueno, que este va a ser un selector natural de nuevos mercados y la industria se va a tener que adaptar a este nuevo selector de nicho de mercado. Esto ha sido absolutamente demostrado ya a finales de los años 80, cuando
cuando los aerosoles tenían un gas que se llama gas CFC, y ese gas se determinó que hacía daño al efecto de la capa de ozono. Luego la industria se rehusó a cambiar ese gas. Bueno, la gente dejó de comprar. Y la industria, que fue inteligente, empezó a cambiar y le puso a todos los aerosoles un sellito que decía no daña la capa de ozono. Entonces los que iban a comprar buscaban los aerosoles con ese sellito. Hoy en día ningún aerosol tiene ese sellito porque ya no lo usan, ya desde el acuerdo de Montreal de 1999. Pero durante 10 años el mercado selectivo hizo que la industria cambie. Esto va a pasar. Este va a ser un criterio, por ejemplo, de elección, y eso lo conversamos con nuestro decano y con el rector hace un tiempo. Este va a ser un criterio de elección que a mí no me cabe duda que los hijos de ustedes van a tener antes de escoger una universidad. No solamente qué le da la universidad, sino si ustedes tienen una conciencia ambiental que es mucho mayor a la nuestra, sus hijos van a tener una conciencia ambiental mayores a la de ustedes. Entonces, sus hijos cuando escojan una universidad no solo van a escoger qué le da la universidad de formación, sino qué universidad contribuye menos a deteriorar el medio ambiente. Entonces, ya pasa. Los mercados noruegos y nórdicos, por ejemplo, Noruega está cada vez más solicitando que las empresas que están ingresando a vender productos agrícolas en su país sean empresas carbono neutrales. Entonces, poco a poco esto se va a convertir en un selectivo. Existen los certificados de carbono neutral, ¿no es cierto? Empresas especializadas en hacer este inventario, verificar la reducción y luego verificar nuestra compensación. Algunos certificados. Y esto es bien importante porque sin falsas modestias, bueno, yo dirigí este proyecto. Entonces nos convertimos en la primera universidad en el Perú, primero en medir nuestro nivel de emisiones, ¿no es cierto? Lo hicimos en el año 2012 con un grupo de institutos de la calidad empresarial de nuestra universidad. Se midió el nivel, cuánto CO2 emitía toda nuestra actividad académica en Santa Anita, incluida la actividad deportiva de los clubes, tanto de fútbol y de vóley que tenemos aquí, ¿no? Y hicimos mecanismos de reducción durante un año y luego de compensación. Luego ya un par de universidades nos siguieron, pero nosotros fuimos la primera y generamos una metodología propia. Nosotros creamos un software que anualmente se va alimentando y nos va diciendo cómo vamos en nuestro nivel de emisiones. Esto ha ido aumentando y cada vez más empresas y más industrias lo tienen, ¿no es cierto? Pacífico, la empresa Pacífico de Seguros, todo el mundo lo ubica, se convirtió en, dicen ellos, y es verdad, en la primera empresa aseguradora carbono neutral del Perú. LAM, la aerolínea, creo que se llama LATAM, ha empezado a compensar sus emisiones, no en operación en vuelo, pero sí en operaciones en tierra, administrativas, etc. Y ayer que venía en el avión, anoche, venía leyendo la revistita de LAM y le tomé una fotito a esto. Disculpen la mala foto, pero la tomé yo. Ustedes saben que el principal ingreso económico de Chile es el cobre, ¿no es cierto? ¿Saben eso sí? El cobre. Bueno, el principal productor de cobre. Bueno, esta fue una propaganda de una de sus principales productoras de cobre, de la segunda productora de cobre más importante del mundo. Y miren lo que dice: más cobre, menos emisiones. En Antofagasta Mineras enfrentamos el cambio climático. El cobre es indispensable para el desarrollo de energías limpias, vehículos eléctricos y nuevas tecnologías que mejoran nuestra calidad de vida. Entonces, ¿qué están haciendo aquí? Están relacionando la actividad minera, ¿no es cierto? La actividad minera, que la actividad minera no es incompatible con los procesos de compensación y lucha contra el cambio climático. Entonces, me pareció interesante ponerlo. Otro mecanismo que el Perú, ¿cómo vamos, profe? ¿Bien? ¿Sí? Otro mecanismo que en el Perú tiene un potencial de desarrollo enorme, y esto se formalizó a través del Acuerdo de París, son los proyectos RED y RED+. Vamos a tratar de condensar la explicación.
¿Ya? Un árbol, cuando está creciendo, ¿no es cierto?, utiliza el CO2 como fuente generadora de energía para que este árbol siga creciendo. Pero cuando el árbol es adulto y es grande, ¿no es cierto?, ya succiona menos CO2, porque es como un bebito, ¿no? Un bebito necesita más nutrientes para crecer, pero cuando este bebito llega a ser adulto, necesita menos nutrientes, y si el adulto come bastante, esos nutrientes se le hacen grasa, ¿no? Más o menos pasa lo mismo, solo que el árbol es inteligente y no come hasta donde debe comer nada más. ¿Okay? Entonces, cada árbol en pie tiene dentro de su estructura CO2 almacenado, ¿ya? Lo almacena, lo tiene dentro. Y cuando nosotros talamos un árbol, cortamos un árbol, el árbol cae. El problema cuando hay tala indiscriminada no es que ese árbol deja de succionar CO2 solamente, porque cada vez que es adulto succiona menos. Es porque la cantidad de carbono almacenado en él va a la atmósfera. Talas el árbol, sale el carbono y va a la atmósfera, ¿ya? Entonces, a iniciativa del gobierno ecuatoriano, en el año 2007-2008 le dijo a Naciones Unidas: oye, ya pues, solo estás reconociendo bonos de carbono de nuevos proyectos, de proyectos que no emiten o proyectos que secuestran. Pero ¿por qué no reconoces, le dijo el gobierno ecuatoriano a Naciones Unidas, ¿por qué no reconoces bonos de carbono de conservación? Es decir, yo cuido mi bosque para que no lo talen y todo ese carbono almacenado no sale a la atmósfera. ¿Por qué no reconoces eso? Fue la primera iniciativa. Entonces, estas tratativas fueron hasta que finalmente en el año 2015 se reconoció esto. Es decir, bonos de carbono que están dentro de reservas naturales, que son proyectos RED y RED Plus, ¿no? Y quienes se benefician, las comunidades que cuidan estos bosques, ¿no? Entonces, en el Perú tenemos casos bien interesantes, no masivos, lamentablemente, pero bien interesantes, de estas iniciativas, ¿no? Ha habido empresas importantes que han comprado bonos de carbono de proyectos. Estos proyectos se llaman RED y RED+. ¿Por qué RED? Porque son proyecto de reducción de degradación de bosques, y RED Plus es porque además de conservación se permiten otras actividades conexas como silvicultura o turismo, etc. ¿Ya? Empresas como Walt Disney compraron ya bonos de carbono provenientes de reservas naturales en el Perú. De hecho, Pacífico también compró reservas naturales. Han escuchado Alto Mayo, ¿no es cierto? Bueno, en San Martín, ¿ok? Entonces, ¿qué se tiene que hacer ahí? La reserva natural tiene que calcular con metodología científica cuánto CO2 está almacenando, ¿no es cierto? Y sobre eso emite bonos de carbono que les permite comercializar. El proyecto RED en el Perú tenemos en Alto Mayo, tenemos en el Parque Natural Cordillera Azul, que es el parque natural más grande que tiene el Perú. Creo que limita como con 5 regiones, desde Ucayali hasta Junín, Tambopata, Madre de Dios, y etc. Bien, acá habíamos hablado un poquito del mercado voluntario. Estas fotos son interesantes porque aquí nosotros como universidad, en este proyecto, que es el proyecto de la SAIS, José Carlos Mariátegui, SAIS significa Sociedad Agrícola Industrial, de Cajamarca, es donde nosotros compramos nuestros bonos de carbono para neutralizarlos. Interesante cuando nos tocó a mí y al doctor Giraldo viajar a varios proyectos para identificar en dónde íbamos a comprar nuestros bonos de carbono, porque también queríamos que nuestra compra contribuya con la comunidad que está desarrollando el proyecto, o sea, que no solo sea una empresa privada. Ese fue el criterio que decidimos aquí con instrucciones de nuestro decano, y nos tocó con el doctor Giraldo viajar y conocimos este proyecto. Nos gustó mucho porque además de la forestación que habían hecho con pino radiata, que es un pino que se da muy bien en altura y con poca agua en todas las laderas de los cerros de esta comunidad, habían empezado a criar hongos comestibles muy grandes. Estos hongos o los deshidrataban o los molían y los estaban exportando a Japón. Entonces había una actividad conexa muy interesante. Esta es una de las experiencias que me tocó trabajar más interesantes, que es una empresa británica que
que se llama Bosques Amazónicos, que ha invertido en la regeneración de 1.600 hectáreas degradadas en bosques de Ucayali, ¿no? Entonces le pidió al gobierno que le den concesión 1.600 hectáreas de tierra que no servían para nada, ¿no es cierto?, para recuperarlas con siembra de productos maderables y que generen también bonos de carbono. Entonces ellos mismos generan los plantones y se venden. Esto es parte de las imágenes de Cajamarca. Estos son los hongos que les comenté. Quería mostrarles algún videito, rapidito. Les hablé del Pacífico, ¿se acuerdan? Y Pacífico invirtió mucha más plata en su publicidad que en bonos de carbono, pero bueno. Esta es una campaña bastante fuerte que hubo en radio y en televisión de Pacífico. De hecho, que lo recuerdan. Vivir pacífico es vivir en un mundo sano. Por eso hoy somos una empresa carbono neutral y promovemos la conservación de la Reserva Nacional Tambopata, un importante pulmón de la Amazonía. Respira. Vive pacífico. Bueno, básicamente era eso. Esto hay muchísimo que hablar, pero yo quería cerrar básicamente pidiéndoles que entiendan algo, que no existe nada más global que el medio ambiente. Si ustedes son especialistas y van a ser especialistas en negocios, tienen que tener eso siempre en cuenta. En mi época, el medio ambiente no era visto como un elemento de los negocios. Y hace relativamente poco tiempo. Eso ha cambiado dramáticamente. El medio ambiente es fundamental para que planifiquemos nuevos negocios, para que hagamos nuevos negocios y para que conquistemos nuevos mercados. Como país tenemos una potencialidad gigantesca en eso. Y ojo, los servicios ambientales en los próximos 20 años son los llamados a hacer el balance en el comercio exterior de servicios siga superando ampliamente el comercio internacional de bienes. Entonces, pónganle mucho ojo a eso, pónganle ojo a sus tesis que tengan que ver con negocios y medio ambiente. Créanme, van a innovar, van a ser pocos los que hagan eso. Salgan de lo tradicional en este tema de negocios. En negocios con medio ambiente hay un elemento que es fundamental, que es el I+D, innovación y desarrollo. Por más que sea loquísimo lo que piensen, sigan adelante y no se olviden de esto. El medio ambiente es el elemento fundamental en los negocios en los próximos 20 años. Gracias.